de nuevo y bienvenidos a todos a este quinto capítulo sobre actuación contra la infancia infantil, donde comenzaremos hablando en este primer apartado sobre conciencia y compromiso, esa responsabilidad por parte de todos los agentes sociales, y donde inicialmente podríamos comenzar hablando que sería fabuloso, no solo en nuestra provincia de Almería, sino a nivel nacional e internacional, que el 100% de todas las personas que conformamos el deporte formativo y base, el deporte infantil, asumiéramos en cierta manera nuestra sensibilidad, nuestra conciencia, nuestro compromiso a la hora de abordar y de favorecer la creación de contextos seguros en la práctica deportiva del menor. En este sentido debemos de atender que no solo los entrenadores, técnicos deportivos, directivos, asuman ese rol específico propio del deporte que desempeñan, sino que también son personas con valores, con su propia esfera familiar, personal, y para ello debemos de seguir haciéndoles partícipes activos a través de su rol protector, de su rol responsable y de la gran influencia que ejercen sobre el menor. En este sentido podríamos destacar que es compromiso por parte de todos y nuestra obligación el poder favorecer la protección del menor, no solo en el contexto deportivo, y para ello podríamos destacar algunos aspectos clave. Para ello podríamos comenzar hablando que es necesario garantizar los derechos del menor dentro del contexto deportivo, a raíz de ese tercer capítulo, como bien veíamos a través de la ley LOPIDI. También es fundamental que consideremos el bienestar del menor como eje principal, y para ello no solo considerando su esfera deportiva, sino también su esfera académica personal. En este sentido también deberíamos de destacar que debemos de prevenir cualquier conducta que pueda poner en daño o perjudicar el bienestar del menor y no mirar hacia otro lado ante cualquier duda, sospecha o comunicación verbal o no verbal manifestada por parte de estos. Así pues, ligado a los conceptos de conciencia y de compromiso, en diversos estudios realizados y en esas líneas de actuación, podremos destacar en este segundo apartado cómo en la unidad de la guía UNICEF sobre infancia y adolescencia, en ese proyecto Ciudades Amigas sobre la situación actual en España y posibles propuestas de mejora para la actuación y la prevención en la infancia y adolescencia, se detectó que la mayoría de los municipios a nivel nacional desarrollan determinados tipos de programas básicos en cuanto a parentalidad positiva, habilidades interpersonales, el cuidado del menor, y atiende a numerosas demandas en este contexto. Por ello también se hace especial énfasis al rol de las familias, pero evidentemente no podemos achacarles toda la responsabilidad de este proceso, sino que tenemos que intentar apoyarlas, acompañarlas y asesorarlas sobre cómo desempeñar su rol de una manera eficaz. En este sentido, lo que se propone en estos estudios, como conclusión, es a la hora de crear determinados contextos favorecedores, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito académico, social, servicios comunitarios, a través de la cultura del buen trato y de la promoción del cuidado del menor, y para ello deberíamos de promover también un aire fresco en cuanto a la revisión de esas posibles políticas, propuestas de mejora e involucrar a todos los agentes sociales. Para ello, dos reflexiones que se planteaban a continuación era si esta serie de protocolos tienen coordinación y continuidad en el tiempo y si realmente se están llevando de una manera práctica y eficaz acorde a lo que se propone, cosa que veremos a continuación. Sucesivamente, a la hora de hablar de esas prioridades, a la hora de establecer determinadas estrategias y acciones, debemos de destacar que habitualmente nuestro sistema ha atendido a determinadas situaciones de emergencia o de urgencia cuando se han vulnerado los derechos del menor o ante cualquier situación de desprotección o de abuso, violencia o maltrato, y ante ello podríamos destacar que siempre se ha producido normalmente una respuesta reactiva. ¿Pero es este el camino que realmente pretendemos desarrollar o proponer? Sino un poco queremos dar un paso más allá e intentar promover programas sólidos, estables, en los que se adopten más posturas más preventivas, adoptando un enfoque más integral, involucrando todos los ámbitos y niveles, como mencionábamos en capítulos anteriores, y que haya un flujo conectivo y fluido para que se pueda trabajar de una manera coordinada, cooperativa y complementaria. A continuación, en este cuarto apartado sobre protocolos y sistemas de valoración,
Podríamos comenzar hablando que llamamos vínculos a esas relaciones entre los determinados sistemas, agentes sociales, cuando pretenden trabajar de una manera, como bien hemos comentado anteriormente, coordinada, cooperativa y de una manera complementaria. Para ello debemos destacar que los protocolos deben de ser claros y definidos, y para ello debemos destacar que las entidades públicas deben de ser las encargadas de generar estos protocolos y canales de actuación, donde posteriormente las federaciones adaptarán a su realidad, y para ello también las administraciones deben de favorecer esos canales de comunicación y de denuncia, junto a su vez con determinados canales internos en los que se puedan permitir estos flujos de comunicación multidireccionales para trabajar en red. Finalmente, los clubes y entidades deportivas deberán ser los que se encarguen de que los profesionales lleven a cabo su responsabilidad de la manera más eficaz posible. En este sentido debemos de atender a que es preciso señalar la importancia sobre cómo establecer determinados sistemas de actuación, protocolos y canales de actuación que sean eficaces y consistentes, y para ello también incluso conocer, como veremos al final de este capítulo, determinadas líneas de actuación, programas que se están llevando a cabo en la actualidad, y cómo todo ello nos hace ver esa visión integral en la que debemos de trabajar de una manera multisectorial, coordinada, y entre todos los agentes sociales asumir ese rol y papel activos. Sucesivamente podríamos hablar sobre la promoción de los programas del buen trato, donde en este sentido un concepto esencial a lo largo de este manual es el considerar al menor a raíz de una concepción del buen trato sobre el cual ejercemos sobre ellos, y a partir de ahí consideramos estos programas que intentan transmitir e inculcar a nivel sociocultural nuestras aptitudes, creencias y pensamientos que promuevan ese concepto de buen trato no solo con el menor, sino incluso también con los adultos, no solo atendiendo al escenario deportivo, sino también al escenario académico, laboral y social. En este sentido partimos desde una perspectiva preventiva y de intervención temprana, y para ello también podríamos mencionar que generar protocolos no es sinónimo de coordinarse, un aspecto crucial también junto con el concepto de que se debe de trabajar de manera transversal, sería también uno de los aspectos clave, y multidireccional, como mencionábamos anteriormente. En este sentido, y ligado a ese tercer capítulo cuando hablábamos de la ley LOPIVI, cuando partimos y modificamos un poco ese pensamiento de un enfoque de asistencia social a un enfoque de derechos humanos, todo ello nos permitirá seguir dando pequeños avances y pasos en este proceso. A la hora de hablar sobre cómo potenciar la cultura de protección y de autoprotección, debemos de considerar este concepto como una pieza angular si queremos desarrollar esos objetivos de formación integral y de bienestar y de protección en el menor. Evidentemente debemos destacar que a día de hoy esta cultura de la protección y autoprotección se está viendo cada vez más mermada, deteriorada, y para ello, si pretendemos desarrollar las capacidades y actitudes del menor, debemos de potenciar también este concepto. Para ello necesitamos figuras dinamizadoras que a través de su rol específico y de formación hagan didáctica sobre este concepto para que nuestros menores puedan no solo inculcarlo sino interiorizarlo. Para ello debemos también de promover ese trabajo en red, como mencionábamos de manera reiterada a lo largo de este capítulo, y para ello podemos destacar que este trabajo a la hora de potenciar la cultura de protección y autoprotección se puede desarrollar tanto a nivel local como regional, y evidentemente ambas posturas pueden beneficiarse recíprocamente, y para ello nos hace reflexionar sobre cómo las administraciones y el tercer sector podemos volver a valorar también la función de cada entidad, de cada parte del sistema a la hora de volver a crear espacios de co-creación para que podamos cooperar, trabajar de manera coordinada y conjunta, especificando la función y el rol específico que desempeña cada parte del sistema para no solaparse y evidentemente complementar y aunar esfuerzos sobre los objetivos comunes que pretendemos desarrollar. Así pues, a la hora de hablar sobre los protocolos de protección de la infancia y adolescencia en el contexto deportivo, debemos de partir sobre una serie de aspectos clave como que intenten asegurar el bienestar del menor,
la defensa de sus derechos, el respeto en todas sus esferas, también el hacerles partícipes y el cumplimiento de las leyes. Para ello, 3 aspectos clave que podemos considerar a la hora de generar posibles protocolos de protección en la infancia y adolescencia en el contexto deportivo. Uno de ellos sería el tema del asesoramiento especializado, el trabajo conjunto con otras entidades y organizaciones. También hablaríamos sobre la formación especializada para proponer esas propuestas de implementación y también diseñar medidas específicas en función del nivel municipal, provincial, entidad o club, adaptadas específicamente a las necesidades y objetivos que se planteen en cada caso. Y finalmente, a la hora de hablar sobre determinadas iniciativas desarrolladas actualmente y esas conclusiones, podríamos destacar que, como bien mencionábamos, a la hora de generar protocolos y canales de actuación deben de ser claros, definidos, prácticos y eficientes, y para ello las entidades públicas deben de ser las encargadas de promover dichos protocolos y canales de actuación, donde posteriormente las federaciones adaptarán a su realidad, y también las administraciones deben de intentar generar, en la medida de lo posible, canales de comunicación y de denuncia, junto también con canales de comunicación internos para trabajar de manera coordinada y cooperativa. Finalmente, las entidades y clubes deportivos deberán de intentar asegurar que los profesionales cumplan con su responsabilidad, y para ello podríamos destacar determinadas iniciativas desarrolladas actualmente, como por ejemplo la web de la organización sin ánimo de lucro Oro, Plata y Bronce, en la cual intenta trabajar, y de hecho de manera muy eficiente, en la protección del menor en el contexto deportivo, y donde plasma determinadas iniciativas y protocolos de prevención de distintas federaciones en diversas modalidades deportivas y de las cuales podríamos aprender mucho. Otra de las iniciativas desarrolladas actualmente consiste en el programa ATERPE de prevención de la infancia del Athletic Club, en el que parte de esos pilares de la prevención, la formación y la creación de protocolos y de canales de actuación, y que surge a través del Departamento de Actividad Física del Gobierno vasco y de la Fundación Basque Team. En este sentido, y como no podríamos dejar de olvidar a nuestro programa, y en este caso a nuestro proyecto de Almería Juega Limpio Innova de la Diputación de Deportes de Almería, en la cual encontramos ese documento sobre la elaboración de protocolos de protección de la infancia y adolescencia en el contexto deportivo, y que también se ha elaborado a partir del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, y en el cual se explica cómo los determinados agentes sociales y profesionales debemos de actuar ante cualquier situación de abuso, maltrato o violencia infantil y cualquier situación sobre esta índole. Esperamos que este capítulo haya sido del mayor provecho posible, y os esperamos en el 6º capítulo, donde hablaremos sobre los tipos de violencia, violencia en el contexto deportivo, prevención e intervención. Os mandamos un fuerte abrazo.